Hola, muy buenas. Me gustaría agradecer a los oradores anteriores, a las oradoras anteriores por haberme facilitado la tarea, porque realmente han puesto los cimientos para la charla que voy a daros ahora. Quiero agradecer también a los organizadores por haberme dado la oportunidad de presentar estos datos, aunque estos datos todavía son preliminares, por lo tanto solamente voy a poder compartir parte de las conclusiones. Todavía estamos analizando los datos y esperamos poder finalizar el análisis en los próximos meses y hacer que los datos estén disponibles a toda la comunidad. Empezamos a interesarnos en el síndrome CTNNB1 cuando conocimos a Urban y conocimos su situación, estudiamos la literatura disponible y también, como se ha demostrado, intentamos realizar una revisión sistemática de todo lo que se había publicado hasta entonces y aprender un poco de los casos que ya se habían descrito. Y lo que vimos es que había algunas características clínicas que eran bastante comunes en los pacientes y esto lo presentaron las oradoras anteriores, pero otras características eran menos comunes. Por lo tanto, nos dimos cuenta de que todavía quedaba mucho por saber sobre el síndrome. Creo que lo único que podíamos hacer para contestar la pregunta es repasar los datos de forma sistemática, que es algo que nadie había hecho antes, y eso es lo que nosotros nos propusimos hacer. En primer lugar, nos dimos cuenta de que quizás podría, si no formulas preguntas concretas, no vas a recibir la respuesta que quieres, pero esto no significa que haya una ausencia de datos. Por lo tanto, lo que hicimos fue una revisión sistemática utilizando las escalas estándar para algunas de las características, de forma que este es el enfoque que nosotros utilizamos. Eh, entonces, como hemos visto, los pacientes con CTNNB1 son muy variables, varían mucho en cuanto a los problemas que padecen, pero sí que podría haber algunos fenotipos, o sea, un conjunto de síntomas clínicos que pueden agruparse en determinadas categorías y de esta forma predecir en qué grupo concreto puede encuadrarse un paciente solamente en base a los datos genéticos que podamos recabar sobre él o sobre ella y una vez que hayamos podido diagnosticar al paciente con síndrome CTNNB1. También lo que falta en todo este campo, y esto es algo que se ha mencionado, es básicamente nuestro objetivo es realizar un estudio de historia natural, porque no tenemos una buena historia natural sobre esta patología. Esto quiere decir analizar los síntomas que desarrollan los pacientes con el tiempo. De esta forma podríamos saber cómo evolucionan los pacientes, qué problemas empeoran, qué problemas no empeoran después de una cierta edad. Y esto es algo que sería crucial, especialmente una vez que empezamos a pensar en la frecuencia de la enfermedad, porque normalmente las cosas, si sabemos cómo se van desarrollando las cosas, pues podemos ir sabiendo si un paciente pues se ha desarrollado mejor o peor que la cohorte anterior de pacientes. Por tanto, esto es algo que es un estudio que hemos realizado y quizás en el futuro, si recogemos bien los datos, después de un cierto periodo de tiempo nos puede ayudar a avanzar. Cuando hablamos de la genética del síndrome CTNNB1 había cosas que no estaban claras. Sabíamos que había varias mutaciones, habíamos recogido información sobre ellas, los casos publicados revelaron qué mutaciones eran más comunes y cuáles eran menos comunes, pero no había ninguna idea clara en cuanto a qué mutaciones genéticas se iban a traducir en más o menos síntomas y cómo se relacionaban con los fenotipos. Y como he dicho, sería muy importante poder utilizar los datos genéticos para predecir los fenotipos de la enfermedad, porque como sabéis, más que yo, trabajando en el ámbito de las enfermedades raras, esta es una pregunta que los padres plantean una y otra vez cuando se diagnostica a su hijo con la enfermedad. Siempre te preguntan, ¿nuestro hijo va a poder ser independiente, va a poder caminar, va a poder hablar? Y muy a menudo realmente no puedes contestar, no puedes dar una respuesta a menos que haya un estudio que te avale tu razonamiento. Entonces, una vez que empezamos a hablar del tratamiento de la enfermedad CTNNB1, es importantísimo saber qué problemas son más abundantes en algunos pacientes y cuáles están presentes en más pacientes para poder centrarnos en ellos. Y también depende de la carga que supone un determinado síntoma para los pacientes. Por lo tanto, hay que dirigirse a aquellos problemas que presentan la mayor carga para los pacientes.
y esto nos dará alguna idea de qué problemas tenemos que abordar. Y una vez que sepamos qué problemas clínicos tenemos que abordar, entonces podremos ver la anatomía e intentar entender qué estructuras del sistema nervioso central son responsables de un comportamiento concreto. Porque esto es esencial cuando tenemos que elegir la tecnología que queremos utilizar para tratar el síndrome, porque no todos los tipos celulares o no todas las estructuras del sistema nervioso van a ser igualmente tratables con un tratamiento concreto. Esta es la diapositiva más importante porque esto es algo que normalmente estamos repensando, ¿no? Al intentar acercarnos a un tratamiento génico para estos pacientes. Nina nos dijo cómo nos hemos acercado a este estudio. La recogida de datos ha terminado ya. Bueno, creo que la cifra correcta son 124 pacientes enrolados y creemos que es un tercio de todos los casos que se conocen. Por lo tanto, hemos recogido los datos de estos pacientes, 124, pero los resultados preliminares de las correlaciones genotipo-fenotipo todavía estamos trabajando en ellas. Lo que quería decir también es que el síndrome, como hemos oído varias veces, es muy importante decir que está infradiagnosticado, porque muchos de estos niños están ocultos bajo el paraguas de parálisis cerebral. Y también hemos hecho un pequeño estudio en el que analizamos estos pacientes y realizamos pruebas genéticas y no encontramos ningún paciente adicional de CTNNB1, pero en un 15% de los pacientes de parálisis cerebral encontramos un diagnóstico genético que confirmaba o que podía explicar los problemas que tenía el chaval. Por lo tanto, la genética es una técnica cada vez más disponible que es muy importante para abordar el caso de pacientes con enfermedades raras. Entonces, hemos recogido los datos genéticos detallados. El profesor Chang, que probablemente era el que acaba de presentarse, va a presentar un subestudio que fue llevado a cabo con los datos que nosotros produjimos para 56 pacientes. Utilizó los datos genéticos de estos pacientes y realizó un estudio celular y luego fue testando la expresión de la proteína beta-catenina, que esto es algo que también nosotros vamos a utilizar en nuestro análisis para intentar predecir los fenotipos. Muy bien, bueno, pues esto ya se ha dicho. Entonces, las estadísticas, bueno, pues tenemos muchos datos, pero cuando hablamos de estadísticas siempre son demasiado pocos. O sea que intentamos utilizar distintos enfoques para estudiar las cortes y obtener la mayor cantidad de datos posibles a partir de las respuestas que nos dieron los pacientes. Utilizamos algunos datos descriptivos para las características del fenotipo, pero también utilizamos métodos más sofisticados y creo que David pues nos ha ayudado mucho y se lo agradezco. Utilizamos análisis factorial para ver si realmente podíamos identificar algunos componentes que podían utilizarse para describir un fenotipo concreto de CTNNB1 y os voy a explicar un poco lo que hemos encontrado hasta ahora. Y también hemos utilizado regresión bayesiana para intentar comparar el tipo de mutación genética y luego qué partes de la proteína CTNNB1 son afectadas y el nivel de expresión de catenina necesario para poder predecir estos fenotipos. Entonces, brevemente, hemos encontrado que las mutaciones friendship eran las más abundantes en estos pacientes y esto es diferente de lo que muestran las revisiones sistemáticas anteriores, donde las mutaciones nonsense eran las más comunes. Por lo tanto, es importante realizar un estudio de un síndrome en concreto de una forma muy sistemática. No estoy diciendo que esta mutación sea la causa de la enfermedad, pero creo que hay que tener la mayor parte de datos posibles y recoger datos de 124 pacientes es más
de lo que se había hecho anteriormente. Por tanto, aquí se pueden encontrar cambios muy interesantes. Como veis, las mutaciones nonsense eran la mutación también más, bueno, pues la que estaba en segundo lugar, y luego las missense. También vimos que algunos exones eran puntos importantes para las mutaciones. Los exones 4, 7, 9 y 11 eran los que se veían más comúnmente afectados en nuestra cohorte de pacientes. Cuando nos fijamos en qué partes de la proteína son dianas para estas mutaciones, y esto solamente se hizo en un subconjunto de nuestros pacientes, los pits medulares eran las dianas más habituales de la proteína, por lo tanto probablemente funcionaban mal. Mientras que el terminal el dominio N terminal estaba en segundo lugar, luego el terminal C en tercer lugar y luego la C hélice en el cuarto lugar. Estos son los datos que el profesor Chang probablemente compartirá con vosotros. Estos son datos suyos y él seguramente hablará de ellos. Pero yo lo que quiero mostraros es que tomamos las mutaciones de 56 pacientes, las alineamos en el gen CTNNB1 y utilizando ciertas estructuras se pudo ver cuánta proteína era producida en comparación con las células normales de tipo salvaje. Y vemos que la mayor parte de estos constructos celulares, los niveles de beta-catenina eran inferiores a lo que se encontró en individuos o en células saludables. Por lo tanto, esto lo demostró también Nina, pero lo que quería destacar es que, como cabía esperar, no todos los problemas son igualmente abundantes en los pacientes. No todos los pacientes tienen el nivel más severo de en una escala concreta. Por ejemplo, los problemas de habla y de lenguaje se ven comúnmente en la parte más severa del espectro, mientras que los problemas alimentarios no se ven tan afectados. Y todo esto tiene muchas implicaciones. Esta tabla tiene muchas implicaciones. Estamos utilizando todos estos datos para alimentar el modelo estadístico para que nos dé los resultados que queremos obtener. Por tanto, como he dicho, utilizamos un método estadístico para intentar predecir distintos componentes. Un componente podría presentar un cierto fenotipo y, por ejemplo, podemos ver aquí el scriptplot que intenta describir la variabilidad de nuestros pacientes. Los primeros 4 componentes, las primeras 4 barras, describen la mayor parte de la variabilidad de nuestra corte de pacientes. Estos son los 4 componentes que utilizamos para el análisis estadístico. Y solamente os voy a mostrar una aproximación de los primeros 2 componentes para intentar daros una idea de cuál es la diferencia entre un componente y el otro. Por ejemplo, los pacientes que se refieren al primer componente tendrán un mejor comportamiento adaptativo, tendrán menos autismo, tendrán más probabilidades de ambular de forma autónoma y tienen menos probabilidad de tener distonía y tienen menos probabilidad de tener convulsiones o señales de regresión de desarrollo. Pero los pacientes más relacionados con el segundo componente tendrían un mejor comportamiento adaptativo y menos autismo, pero en este caso, por ejemplo, en el segundo componente los pacientes tendrían mayor deterioro motor y mayor regresión. Quiero mostraros brevemente la correlación genotípica con los fenotipos, entre los genotipos y los fenotipos. Estos datos, como he dicho ya varias veces, todavía no están finalizados. Hemos analizado los tipos de mutaciones, hemos comparado las mutaciones missense que supuestamente tienen un impacto menor en el fenotipo y las hemos comparado con las mutaciones friendship, splice y nonsense. Y descubrimos que la comparación en cuanto al tipo de mutación se reflejaría en el primer componente del fenotipo, es decir, los pacientes que tienen una mutación splice, friendship o nonsense normalmente tienen menores estrategias adaptativas, suelen mostrar deterioro motor, tienen convulsiones con más frecuencia y muestran señales de regresión de desarrollo y también muestran síntomas de trastorno del espectro autista. Si nos fijamos en qué parte de la proteína está afectada, tomamos el dominio almotila como el grupo de referencia y si
y si había una mutación N terminal, estos pacientes normalmente eh, se diferenciarían mejor analizando el segundo componente de este análisis, es decir, los pacientes que tienen una mutación N terminal tendrían síntomas de psicopatología, incluido trastorno del espectro autista y pues deterioro motor. Y los pacientes que tienen un afectado del dominio hélice C tendrán peor funcionamiento motor y presencia de características dismórficas específicas. Para concluir, este estudio nos permitió analizar los datos de una forma muy sistemática, utilizando escalas estándar, que realmente es una forma muy válida de abordar a estos pacientes, no solamente con este trastorno concreto, sino en otros proyectos. Y hemos podido identificar algunos fenotipos que podemos utilizar para realizar comparaciones estadísticas y para intentar predecir cómo nuestros pacientes se van a comportar con el tiempo o qué síntomas van a desarrollar. Por lo tanto, encontramos asociaciones en el tipo de mutación, la estructura de la proteína afectada y también la expresión de beta-cateína, como se había previsto en los modelos celulares. Y este estudio tiene el potencial de realizar un estudio de historia natural si se continúa. Por lo tanto, quiero agradecer a los pacientes y a los padres por su ayuda y por todo el tiempo que han dedicado a trabajar con Nina, que les preguntaba una pregunta tras otra. Realmente ha supuesto muchísimo trabajo para ambas partes, por lo tanto quiero agradecerlo. También estoy muy agradecido por esta reunión, porque realmente creo que sin la colaboración esta disciplina no podría avanzar. Me anima mucho ver a tanta gente, tantos científicos y también otras personas, asociaciones que ayudan a que este proceso avance. No solamente intentar desarrollar tratamientos, sino a ayudar en muchos otros sentidos. Creo que trabajando juntos, recabando datos y colaborando es la mejor forma de seguir avanzando hacia el futuro. Por lo tanto, muchas gracias a todos y a todas por vuestra atención y también me gustaría agradecer al equipo con el que yo he trabajado en este estudio y a Nina y David que han trabajado con tanto denuedo y también a los coordinadores que han ayudado a coordinar nuestro trabajo con los padres. Gracias.